Entonces, a su vez, en estas clasificaciones que les digo que les gusta mucho hacer a los semióticos, van a dividir a los signos verbales en los signos orales y en los signos escritos. Aquí ya también va a haber una diferencia muy muy grande porque es bien diferente hablar que escribir. Escribir, de repente, pues requiere las reglas de la gramática, las reglas del estilo, las reglas de los diferentes géneros que van a existir en el periodismo. Entonces, cuando yo escribo, pues tengo que saber escribir una nota periodística, un ensayo, un reportaje, una crónica, una crítica. O si yo de repente quiero escribir para una revista, tengo que saber escribir un artículo científico o de repente tengo que aprender a escribir antes de escribir en las cartas y ahorita que estamos como mucho en los medios electrónicos, pues tengo que aprender a escribir WhatsApp, correos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendría que ver con toda la parte escrita y también estaría con la parte oral. La parte oral, pues la utilizamos en las conversaciones, la utilizamos cuando damos un discurso, la utilizamos cuando damos una clase, la utilizamos cuando de repente le prometemos algo a nuestra novia o a nuestro novio. Entonces ahí está ya todo lo que tiene que ver con con la parte oral. Esta partecita que tiene que ver con los signos orales, esto fue un poquito lo que vieron en teoría del discurso. Entonces en teoría del discurso vieron toda la parte verbal que tenía que ver con lo oral y que tenía que ver con lo escrito. Pero también muchos teóricos del discurso pues dicen, si yo estoy dando un discurso, pero no solamente va a ser muy importante todo lo que estoy diciendo con ese discurso, o también muchas veces un discurso puede ser algo que yo acabo de escribir, sino también cuando estoy dando ese discurso y de repente estoy ante mucho público, pues también es la forma en que lo digo y también sería la forma en que me visto. Entonces yo creo que hace 15 minutos estaba en pijama, entonces dije, no, pues me voy a poner mi playerita y me voy a poner un chaleco porque hace un poquito de frío, pero también cuando doy un discurso tiene que ver cómo me visto, cómo estoy parado, con qué velocidad lo digo, cómo gesticulo, qué énfasis estoy haciendo. Entonces también el discurso tiene que ver con todo lo que sería lo no verbal. Y a su vez, esto que sería ya lo no verbal o los signos no verbales, se van a dividir en kinésica, se van a dividir en proxémica y se va a dividir en paralenguaje. La kinésica sería principalmente todo lo que va a tener que ver con el movimiento. Entonces parece ser que viene la palabra kinésica, viene del griego y principalmente quiere significar aquello que tiene que ver con el movimiento. Entonces la kinésica ya sería toda una disciplina que va a estudiar aquello que tiene que ver con diferentes aspectos de cómo me muevo y también tiene que ver con los gestos. Entonces lo que estudia principalmente la kinésica serían estos cuatro aspectos. El primer aspecto, los movimientos corporales. Estos movimientos corporales, pues yo desde que soy niñito aprendo a caminar, pero si se fijan, pues de repente estos movimientos corporales pueden ser muy importantes en la danza, pueden ser muy importantes en el teatro. Un actor tiene que aprender a moverse, o no solamente los actores tienen que aprender a moverse, también un político. Entonces también de repente, creo que cuando aparecía Obama, y cuando aparecía el presidente de Canadá, y cuando aparecía el presidente de México, todos tienen una manera completamente diferente de moverse, de cómo nos movemos. Entonces tiene que ver todo aquello con los movimientos corporales. Y esto de los movimientos corporales, pues puede ser toda una clase o puede ser toda una disciplina que van a llevar los actores. O ahorita también se me ocurre el caso de una modelo que le enseñan a caminar, que le enseñan a moverse dentro de una pasarela, ¿no? Que sería como por ejemplo el caso de Yalitza, que creo que ahorita ya representa a varias marcas de modelaje, principalmente francesas. Luego también estaría las expresiones faciales. En esto de las expresiones faciales, creo que también nosotros nos conocemos bastante. Entonces, yo les dijera a cada uno de ustedes, hagan cara de triste, cara de contento, cara de susto, como que más o menos tendríamos una idea de cómo son nuestras expresiones faciales y cómo de repente nos podemos mover las cejas, los labios, la nariz
y esto también lo aprende el niño, ¿no? Entonces creo que un niño, ya a un año, a los 2 años, ya puede manipular a sus padres de que le compren algo o de que le den algo mediante sus expresiones faciales, ¿no? Entonces las expresiones faciales son completamente comunicativas y no solamente son completamente comunicativas, sino también son completamente expresivas, ¿no? Esto creo que de repente, en algunos memes ponen las caritas del perrito o ponen las caritas de el gatito, que está muy triste el gatito o que está muy contento el perrito, y el mismo perro o el mismo gato te convencen para que les des comida, para que lo cargues, para que lo acaricies, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer factor que tiene que ver con la kinésica sería el de la mirada. Esto creo que de repente, no sé si han sentido en la mirada de su mamá o en la mirada de su papá, o que pueden ser de aprobación o que pueden ser de desaprobación, pero también de repente cuando estamos en un salón de clases o simplemente cuando vamos en el metro, la gente te mira y cuando te está mirando ya te mira con determinada intención, ¿no? Entonces tú dices, me miró y fue una mirada agradable, que le agradé, o fue una mirada que le desagradé, o si de repente tú tienes algún enemigo, te puede ver con odio, te puede ver con enojo, te puede ver, o puede haber simplemente una mirada neutra, ¿no? Que tú te preguntas, ¿qué me quiso decir con esa mirada, ¿no? ¿O qué me estaba sugiriendo con esa mirada, ¿no? Y aquí si se fijan, en estos tres elementos que llevamos hasta ahorita, pues ya ahí de repente vemos un catálogo de signos muy grandes, ¿no? Porque vemos los signos orales, los signos escritos, pero habría un supercatálogo de signos de movimiento, habría un catálogo también muy grande de expresiones faciales, un catálogo muy grande de miradas, y el último elemento que van a considerar dentro de la kinésica sería el tacto. También de repente, la manera en que te puede tocar a alguna persona tiene un significado, ¿no? Entonces, te pueden tocar, amorosamente o puede tener otro significado completamente diferente. Entonces, esta disciplina que estudiaría la semiótica sería la kinésica, tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con lo gestual. En esto de lo gestual, la última aclaración es que lo gestual no solamente tiene que ver con la cara, sino yo puedo hacer gesto con la mano, con el pie, con el brazo. Entonces un futbolista muchas veces hace gestos con los brazos, con los pies, con las manos, con todas las partes del cuerpo. Entonces también un símbolo o un signo también pueden ser con cualquier parte del cuerpo. Luego vendría la segunda disciplina que estaría relacionada con la semiótica, que sería la proxémica. La proxémica ya va a tener que ver con el espacio. Esto, de repente, nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo en espacios diferentes. Yo estoy en el espacio de mi recámara, en el espacio de mi casa, en el espacio del metro. Creo que desde hace 11 meses, antes estaba en el espacio de la escuela. Y ese espacio de la escuela, pues ya sabíamos que había pasillos, que hay jardines, que había las sillas donde nos sentábamos, que había los caminos para subir hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces los espacios también son significativos. Y estos espacios son significativos entre una persona y otra persona, o entre una persona y un objeto. Entonces yo ahorita tengo mi mesita para poner mi computadora, y entonces de repente si mi mesa fuera muy chiquita, pues no podría poner el café, pero ahora a los que inventaron la mesita para poner la computadora, pues ya se les ocurrió hacer un espacio más grande para que pongas tu café, tu cuaderno, tus lápices. Entonces, esos espacios son significativos. Y los espacios son tan significativos que de repente, cuando yo ando viajando, inmediatamente reconozco dónde están las estaciones de metro, dónde están las iglesias, o también determinados edificios, los puedo identificar como un hospital, un lugar de la policía, un lugar de los bomberos, o una escuela, ¿no? Si se fijan también, las escuelas como que tienen cierto aspecto que reconozco que es una escuela, ¿no? Y eso pues sería más evidente para un aeropuerto, que ahorita los aeropuertos también son muy importantes, entonces también tiene que ver con cómo son esos lugares y cómo funcionan esos lugares. Entonces si nosotros pensamos en el castillo de Chapultepec, pues era un lugar así muy lujoso, en donde vivió el presidente, en donde vivió Maximiliano, y para cambiar esta idea así muy elegante y muy lujosa de los espacios,
hay un arquitecto francés, Le Corbusier, que él de repente, más que darle importancia a cómo se iba a ver ese espacio, quería que esos espacios fueran funcionales. Entonces parece ser que Le Corbusier va a ser hospitales, va a ser escuelas, va a ser casas, y entonces más que se vean bonitas, quiere que sean funcionales. Entonces sería todo lo contrario a Gaudí, que tú vas al Parque Güell o vas a la casa que hizo Gaudí y está toda hecha así como en azulejos muy pequeñitos y tiene figuras y tiene muchos colores y tiene animales. Entonces también los espacios son significativos. Y tanto los espacios son significativos que creo que de repente hay unos libritos de Feng Shui que te dicen que la cama tiene que estar en determinada posición, la ventana tiene que estar en determinada posición, y hay gente muy ordenada, que tiene su escritorio súper ordenado, o de repente tiene donde se va a maquillar súper ordenado. Entonces, los espacios son significativos, y los espacios son también, entre personas o entre objetos. Eso también en una escuela, los espacios son diferentes. Entonces, si nosotros pensamos en una escuela principalmente de medicina, creo que ahí era como una especie como de foro, que las personas estaban arriba y abajo se ponía el cadáver para que lo operaran y todas las personas que estaban arriba pudieran ver cómo estaban operando del apéndice, del corazón o de las diferentes enfermedades, ¿no? También hay varios salones, principalmente en arquitectura, principalmente en ingeniería, en donde supuestamente el maestro está dando clase y tendría como un escalón más alto para que lo lleguen a ver los alumnos, ¿no? Yo soy profesor de la UAM Xochimilco y en lugar de estar separados así el maestro del alumno, ahí de repente hay una mesa completamente cuadrada y todo el mundo se sienta alrededor de la mesa cuadrada y ahí supuestamente pues no está tanto esta diferencia entre el maestro y el alumno, porque el maestro no está parado por acá y los alumnos están sentados, sino todo el mundo está en una mesa cuadrada que podría ser también circular, pero supuestamente ahí como que todo el mundo tendría la misma importancia, porque todo el mundo está sentado al mismo nivel, ¿no? Esto también de repente pienso en una oficina del jefe. Creo que también en una oficina del jefe, el jefe tendría un escritorio bien grandote, mejor tendría una silla bien elegante y al otro lado habría unas mesas bien chiquitas y unas sillas chiquitas para que se sentaran los empleados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en las posteriores diapositivas. Aquí también entraría el espacio interpersonal, que en este espacio interpersonal de repente hay espacios entre las personas, y entonces también de repente parece ser que esto también es cultural, y parece ser que de repente a los ingleses, cuando va un mexicano, pues no les gusta tanto que lo abracen, que lo besen, que lo estén tocando, ¿no? Y creo que los mexicanos somos así como muy tentones, ¿no? Porque llegamos con una amiga o con un amigo y le damos un abrazo, le damos un beso, vamos caminando y vamos de la mano o vamos abrazados. Y creo que de repente la cultura anglosajona como que no está acostumbrada a este tipo de contacto físico tan cercano, ¿no? Esto también de repente parece ser que en las culturas árabes o en Japón siempre me decían que iba el marido y supuestamente la mujer no podía ir al mismo nivel del marido, sino muchas veces la mujer iba atrás del marido en los árabes o los japoneses. Y creo que también esto, por ejemplo, en algunas culturas indígenas, también de repente va caminando el marido y creo que va caminando como 3, 4 pasos atrás, la mujer, ¿no? Y esto tendría que ver con los espacios interpersonales, que muchas veces de repente se considera que yo tengo una distancia y a veces si tengo menos de 30 centímetros me voy a sentir acosado, ¿no? Nosotros como somos mexicanos y de repente si andamos en metro, creo que cuando estás en el metro quedas a 5 centímetros, 4 centímetros, 1 centímetro de las personas y entonces quedas así como completamente pegaditos a las personas. Pero el espacio creo que normal sería de 20 a 30 centímetros. Luego estaría el espacio físico, que ahí también de repente sería cómo están construidas las casas o los diferentes lugares. Aquí se me ocurre que de repente creo que Fox y Calderón fueron los inventores de estas casas así como muy pequeñitas, principalmente en provincia, y eso se les ocurre, pues vamos a hacer casas baratas. Entonces, para que sean casas muy baratas, en lugar de tener 100 metros, pues que tengan 30 metros o 35 metros o 40 metros, y así de repente hacemos más casas y vendemos más casas o más gente va a tener casa, ¿no? Pero esto de repente, pues también lo han estado estudiando los sociólogos. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú vives en una casita de 35 metros y de repente son 4 personas y de repente pues no tienes parques,
no tienes espacios para hacer ejercicio, no tienes espacios, no sé, religiosos, espacios culturales. Entonces también de repente los sociólogos van a estudiar que este tipo de casas así como muy pequeñitas que de repente se construyeron en Chiapas, en Oaxaca o en Tijuana, también propiciaban cierto tipo de relaciones que a lo mejor propiciaban ciertos tipos de actos de violencia porque a lo mejor la gente no quería estar en la casa y entonces salía y se creaban las pandillitas y se creaban así como ciertos aspectos por esas casas tan pequeñitas que de repente tú no puedes estar en tu casa, ¿no? Entonces no sé si ustedes, ahorita creo que veo a uno, dos o tres personas, pero a lo mejor ustedes sí tienen su propio cuarto, pero de repente si es una familia muy grande, pues a lo mejor esa persona va a tener que compartir el espacio con dos o tres hermanos, y creo que de repente hay familias muy pobres que tienen cuatro o cinco hijos y solamente tienen un cuarto, ¿no? Entonces sí cambia completamente nuestra relación con el espacio físico y cómo de repente convivimos en ese espacio físico, ¿no? Bueno, luego vendría el paralenguaje, y en esta del paralenguaje sería muy importante el tono de voz. Entonces también mediante mi tono de voz, yo reconozco si estoy enojado, si estoy triste, si estoy alegre, si quiero dar un tono como indiferente, si quiero dar un tono didáctico, si en mi tono de repente estoy como presumiendo o de repente te estoy suplicando algo. Entonces el tono de voz también es muy importante este, para darte una intención. Entonces también de repente el padre del teatro, Stanislavski, le sugería a sus actores que dijeran amor con diferentes intenciones, ¿no? Entonces yo puedo decir amor con una intención de amor, o puedo decir amor con una intención de odio, de enojo, de duda. Entonces, el tono es muy importante. Luego vendría la entonación. En eso de la entonación, pues, las entonaciones más importantes sería cuando yo afirmo, cuando yo niego, cuando de repente también puede haber una entonación de interrogación, o también de repente esto de la entonación es que sea claro aquello que yo te estoy diciendo, que no me coma letras, que se entiendan esas palabras que yo estoy diciendo, y luego vendrían también de repente las pausas. Ahorita como que no están tanto en clases, pero de repente puede haber un maestro que hable muy rápido, que hable muy lento, que de repente no haga pausas. Yo por lo regular hablo muy rápido, entonces creo que de repente la clase pasada que me tocó dar el escolarizado la grabé y me di cuenta que hablaba muy rápido, entonces ahorita estoy tratando de hablar un poquito más lento para que aquello que yo digo se entienda mejor, ¿no? Entonces también de repente esto tendría que ver principalmente con el ritmo de cómo estoy hablando. Creo que había unos comediantes que hablaban así como muy rápido, este, y también de repente es bien importante el ritmo, porque si yo hablo siempre con el mismo tonito, con el mismo sonido, con el mismo volumen, puede ser como muy aburrido, ¿no? Entonces de repente yo tengo que enfatizar ciertos elementos, y para poder enfatizar esos elementos, lo voy a dar con la entonación, con el volumen y con esa énfasis que yo le voy a dar a ciertas personas, ¿no? Luego también vendría esto que sería la intensidad, que también tendría que ver con factores emotivos y con factores expresivos. Y el último elemento que sería los simbólicos, los sistemas de signos visuales, y ahí estaría los símbolos y estarían también los emblemas. Los símbolos, eso principalmente serían aquellos símbolos culturales que yo de repente reconozco que tienen un valor cultural. Entonces, por ejemplo, la manzana pues, siempre está relacionada con Adán y Eva, entonces simboliza el pecado, simboliza lo prohibido, o la cruz, también la cruz estaría relacionada con lo religioso y significaría el cristianismo. Creo que el Islam es una luna, el budismo de vez en cuando se significa con una luna llena, significa con el Buda, y luego vendrían los emblemas. Entonces los emblemas, eso ya serían otro tipo de imágenes, otro tipo de símbolos más elaborados. Entonces cuando yo veo un escudo en una bandera o cuando yo veo una insignia en un militar, eso ya tendría que ver principalmente con los emblemas.
Vamos a ver algunos de estos, bueno, voy a saltar hasta los diferentes tipos de signos. Bueno, y ya vimos los verbales, vimos algunos de los signos no verbales, pero otros signos que también nos faltaron fueron, por ejemplo, la ropa. Entonces aquí de repente yo tengo 5 mujeres y esa ropa estaría significando cosas completamente diferentes, porque una es más juvenil, otra sería más formal, otra sería más elegante, otra sería más casual. Entonces también de repente el vestuario significa. Y no solamente el vestuario, sino también el peinado. Los peinados son para verme más formal, aquí lo tiene más recogido, aquí lo tiene más suelto. Entonces los peinados también significan si de repente las mujeres tuvieran cadenitas, tuvieran collares, tuvieran anillos, también serían significativos. Y aquí no se ve los pies, pero también de repente los zapatos son significativos. Entonces creo que también de repente ustedes que son jóvenes, pues les da mucha importancia a los tenis, ¿no? Entonces cada marca de cada tenis pues es muy importante, ¿no? Entonces muchas veces verse elegante es comprar esos tenis que de repente están de moda o que pueden significar ser joven, o estar a la moda. También el lenguaje visual, aquí de repente estallan los diferentes emojis, ¿no? Entonces de repente aquí a veces a mí, que soy antiguito, ya me cuesta reconocer estos emojis. Aquí casi los vería diferente, pero aquí como tienen la boca más abierta ya estaría más sorpresa. Aquí estarían más enojo, las diferentes expresiones que de repente tenemos las personas, ¿no? En los emojis. Las miradas. Las miradas serían importantes. Esto también sería un aspecto importante de la kinésica. Entonces también de repente, cuando tú ves a alguna persona, puedes ver sus ojos son tristes, alegres, de enojo, de duda, de incertidumbre. No sé, creo que también de repente puedes ver unos ojos enfermos o unos ojos contentos. O de repente, cuando una persona está mirando a otra persona, se puede ver que siente amor hacia esa persona, ¿no? Entonces también las miradas son importantes. Esto de repente si a alguien le gusta mucho la fotografía, cuando toma una fotografía, pues en fotografía es muy importante el retrato y entonces también es muy importante cómo está mirando hacia la cámara, porque esa mirada me da toda intención, ¿no? Me puede dar una intención de sensualidad, una intención de tristeza. Las miradas son muy expresivas. El paralenguaje es esto que veíamos hace ratito, del tono, la intensidad, la velocidad, el ritmo. Aquí, en esta imagen, aparecería otro signo, que hay varios signos, ¿no? Un signo, la boca abierta, y otro signo serían estas rayitas. Entonces aquí de repente, como tiene la boca abierta y como tiene estas rayitas, le estaría gritando. Entonces, tendría que ver con el lenguaje. Luego también, otro signo que sería también un signo de la kinésica, sería la postura. Cómo me paro. Aquí habría todas las diferentes posturas de cuando estoy sentado, cuando camino, cuando me siento, cuando me acuesto. Tiene diferente significado las diferentes posturas. Luego hay otra que sería la áptica, que ahí sería todo lo que tiene que ver con el tacto. Creo que esto se me olvidó, pero ahorita que estábamos viendo los saludos, ustedes que son jóvenes, hay 20.000 tipos de saludos, ¿no? No solamente saludan así que te das la mano, sino que te chocas la mano y que haces montones de gestos diferentes a solamente tocarte la mano, ¿no? Luego vendría todo lo que tiene que ver con el lenguaje gestual y corporal. Aquí también serían las posturas, los movimientos, los gestos, ¿no? Aquí de repente nos podíamos tardar muchas horas viendo y tratando de identificar qué me estaba diciendo esa expresión de su cara y si estuvieran parados, qué me estarían diciendo esa expresión, ¿no? Como que aquí vemos muchas expresiones diferentes que significan cosas diferentes, pero también las manos aquí estarían influyendo para aquello que me están diciendo este, verbalmente. Vamos a ver otras 3 diapositivas para pasar al programa de la materia. Los gestos se van a clasificar en innatos. Esos innatos son de repente los que tiene el niño,
pero también de repente va a haber gestos adquiridos. Entonces, por ejemplo, creo que siempre las familias se parecen y es porque de repente los hijos adquieren los gestos de la mamá o los hijos aprenden el gesto del papá o pueden aprender el gesto de las tías. Y también en determinados casos te dicen que cuando una persona está casada 10 años o 15 años, el marido adquiere los gestos del esposo o la esposa adquiere los gestos del esposo y entonces a veces se complementan tanto o se o hacen una conexión tan fuerte que con una determinada mirada y con un determinado gesto se entienden, pero muchas veces llegan a aparecer estos gestos con las personas que yo convivo mucho como un esposo o como un amigo. Luego había los gestos emblemáticos, que ahí de repente se emiten intencionalmente. En esos gestos emblemáticos sería cuando tú estás saludando, como esta chica que de repente está saludando, o de repente que te dicen ven, o que de repente te pueden decir vete, o los otros signos que de repente también tendrían que ver con groserías, con insultos, también sería este tipo de gestos. También de repente cuando tú estás dando un discurso, para enfatizar ciertas cosas que son positivas, mueves las manos, mueves la cabeza, mueves los ojos. Esto como que es muy evidente en determinados gestos ilustrativos de ciertos políticos de hace 50 años. Entonces pienso en Mussolini, pienso en Hitler, en Mao, o de repente si yo viera cómo está dando un discurso Lázaro Cárdenas o un presidente del pasado, estaría ilustrando aquello que dice, ¿no? También todos los maestros, a veces también de repente, o un conferencista, va a mover las manos para enfatizar ciertas cosas. Ahorita estaba viendo una conferencia de Carlos Monsiváis y es chistoso, pero él como que no movía tanto ni enfatizaba tanto lo que tenía que ver con las manos, ¿no? Esto cuando tú estás dando un discurso, te dicen que tienes que ser moderado, porque si de repente mueves mucho las manos, pues a lo mejor estás distrayendo en aquello que estás recibiendo mediante el sonido, pero muchas veces sí es importante para que quede más claro el mensaje que estás dando con el discurso. Vamos a ver otra más. Gestos emotivos. Estos gestos emotivos son cuando tú de repente te sientes muy contento o de repente te sientes muy triste. Entonces, esto de repente, cuando un jugador gana, mete un gol o llega primero, va a ser este tipo de gestos. Y el último, los gestos también estarían relacionados con emociones, estarían relacionados con lo que, aquello que quiero expresar. Entonces también de repente estos gestos se pueden ver cuando tienes alguna emoción o cuando de repente estás sintiendo algo. Entonces a lo mejor si tú estás preocupado, a lo mejor te puede ser que te estás tocando la nariz, o si de repente estás molesto, dicen que a lo mejor te vas a cruzar de brazos, o si de repente estás alegre, puede que abras los brazos. Entonces estos gestos de adaptación estarían ligados con determinadas emociones que yo voy a realizar en determinado momento. Bueno, voy a adelantar tantito, porque aquí estaba como una síntesis de los diferentes disciplinas que vimos hace ratito. Entonces, en las disciplinas que vimos hace ratito estaría la paralingüística, estaría la kinésica y estaría la proxémica. Entonces, la proxémica estudia los espacios personales, la kinésica las expresiones faciales, la mirada, la postura, los gestos y la proximidad en que yo estoy con otras personas. La paralingüística estudiaría el tono, estudiaría el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. Estos serían así como tres de las disciplinas muy importantes que estudia la semiótica y los otros dos que mencionaba Humberto Eco eran los sistemas visuales y los sistemas sonoros. Pero esto sería nada más para que nos demos un poquito una idea de que no solamente existen los sistemas verbales, sino que también existen visuales, también existen sonoros o también existen estos tres que acabamos de mencionar, ¿no? Los paralingüísticos, los kinésicos y los proxémicos. A estas tres disciplinas o a estos tres sistemas de signos muy importantes también se les llama comunicación no verbal, a estos tres sistemas. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno,
En esto que vimos de la kinésica, la proxémica y la paralingüística, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. Sí. ¿En qué clasificación podría, bueno, estaría el lenguaje de señas? ¿Es kinésico? Sí, sería kinésico porque sería completamente con las Con manos. las manos. Ajá. Y gestual también, ¿no? Eh, Porque, bueno, por lo regular las personas, los que son intérpretes y las personas que, bueno, las personas sordas o mudas, no nada más es como el lenguaje de señas, sino que también es como muy importante la expresión facial. Sí, y también lo que he oído es que de repente te dicen que cada lengua, el italiano, el francés, el inglés, tienen su propio lenguaje de señas y creo que también de repente así como cada país tiene su diferente sistema de señas con respecto a la gente que es sordomuda. Entonces, por eso se dice lenguaje de señas mexicano. O se puede decir lenguaje de señas, no sé si sea diferente el argentino, el español, el chileno, pero sí se enfatiza que esas señas son mexicano y que creo que a mí de repente, antes cuando yo iba en el metro, cuando yo iba en el metro te daban una estampita y ahí te decían cuál era la A, cuál era la B, cuáles eran las diferentes letras del lenguaje de señas. Ahí de repente sería un lenguaje de signos o un lenguaje de símbolos como muy especializado que sería para los sordomudos. O ahorita también se me ocurre que para leer tienen una página y en esa página de repente que hay puntitos y una persona que no ve puede leer a través de los puntitos y sintiendo los puntitos lo que está escrito a través de esa hoja, ¿no? Ahorita de repente, no sé si han inventado algún tipo de app diferente para que ya no sea con las hojitas de puntitos, para que de repente pueda leer la gente que no puede ver. Sí, ¿alguna otra pregunta con esto que vimos de kinésica, Yo, proxémica? Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? sí. Eh, respecto